Estamos acá para volver al coso con el gran Pablo Echarri. Pablo querido, qué lujo, Ay, qué por lujo. favor, un Claro. placer mío. Y bueno, en este caso vamos a hablar en el rol de productor. Sí. Sos el productor del último viaje a China. Esta película, que bueno, yo ya tuve la posibilidad de verla. Y primero me recordó esto, ¿no? Esta gran artista que era la China. Y a su vez también emocionarse, emocionarse de la lucha, ¿no? De una actriz que fue expulsada de su país, viene a la Argentina, acá le prohíben hacer también lo que más le gusta. Y en ese coso del odio, hoy no estamos tan lejos tampoco, ¿me entendés? De ese odio. Hay paralelismos que, salvando las distancias y los hechos históricos, digamos, la llegada de la dictadura, año 71, la China se viene para la Argentina porque ya no podía actuar en su país. Y como bien vos decís, con el comienzo de la dictadura, ella es prohibida acá también, prohibida en cine y en televisión. Cine y televisión. Le permitieron Hacer estar teatro, dentro claro. del teatro, ¿no? Y bueno, ahí es donde forjó una relación muy, muy profunda con Solita, y donde de alguna forma también fue parte de la resistencia, porque se la conocía la China. Bueno, por algo estaba prohibida, digamos. Claro, La China sí, estaba sí. prohibida porque tenía expresiones progresistas, digamos, ¿no? En ciertas expresiones de evolución, digamos, contraconservadoras. Entonces había tenido obras que había actuado, personajes que había realizado, y había generado cierta controversia en esos momentos donde las fuerzas más duras del conservadurismo, ya formadas en lo que era la forma de la dictadura, Claro. manejaban los destinos de unos y de otros. Claro, es una persona que genera emoción, y admiración también, ¿no? Y un poco de deslumbramiento, digamos, Ujú. su origen aristocrático. Ella nace en una familia que Carlitos lo cuenta, Perciabale lo cuenta en el documental, una familia que es la aristocracia del arte, del talento, ¿no? El padre, su abuelo fue el autor, el escritor de la patria, su padre el escultor de la patria, y la China se termina transformando también un poco en la actriz de la patria, ¿no? Claro. Si bien después nosotros la vivimos y la adoptamos y se vino para la Argentina y se radicó de alguna manera para llevar adelante su trabajo en la Argentina, nunca dejó de ir y venir constantemente y de tener sus vínculos con su amado Uruguay. Y ese origen extraordinario, que le permitió sus primeros viajes a París desde muy chiquitita, acompañando a su padre con su trabajo de escultor, sus primeras decisiones se forma en Londres, en la Academia de Arte Dramático de Londres, luego su primer viaje a Nueva York, que se va con Carlitos Perciabale, donde van a hacerse un poco la América con una experiencia inolvidable que también se cuenta mucho en el documental. Una vida con un enorme espesor, con un origen muy, muy particular que le permitió también tener experiencias únicas, ¿no? Una actriz de un talento extraordinario, pero también una persona magnífica, un ser humano cálido, inteligente, sagaz, mordaz también, ¿no? Alguien que uno quería tener siempre al lado, que uno cuando la veía a la China te salía a ir. Yo no tuve la suerte de trabajar con ella. Mi esposa Nancy, el otro día hablamos, y ella se jactaba de las 3 veces que trabajó con la China, y yo ninguna. Te Pero la, yo le te la- hice el te- te la documental. chapeó, ¿no? Yo le hice sí, Ok. el documental lo hice yo, entonces. Y bueno, y si bien no tuve esa suerte de poder compartir con ella un set de filmación o un escenario, sí, cada vez que me la cruzaba, nos la cruzábamos en el teatro, ella venía a verte al teatro, ella una asidua concurrente al teatro, constante, y bueno, los cumpleaños, las veces que nos encontrábamos con la China, nos sentábamos un rato en su falda, así, apoyados en su falda como si fuese una abuela nuestra, porque ella nos hablaba, nos contaba, sabía todo lo que nos pasaba a nosotros, nos mantenía conversaciones brillantes, inteligentes, divertidas. Entonces siempre querías ahí estar con la China y pegarle un buen abrazo. Ahora, ¿qué te sucede a vos ser productor de El último viaje a China, un documental que llega a Bafisi? Para mí ya va a ser, para mí se posiciona como de lo mejor. Yo que lo pude ver con todo lo que estoy viendo, para mí Sí, estamos de acuerdo que es de lo mejor que vamos a tener en este Bafisi 27, y el 7 de mayo va a llegar a las salas de cine. sí.
otra victoria también, Sí, en donde, sí. en un momento donde cuesta que las cosas lleguen a cine. Sí, sí. ¿Cómo te sentís como en el rol ese de productor? ¿Sos un productor activo? Me siento feliz porque este es el momento, tal vez el más esperado, ¿no? Que es el momento donde el público toma el material que tanto nos costó formatear, que, como vos decís, en una coyuntura donde la producción cinematográfica independiente está seriamente condicionada. Eh, digamos, yo abro mi productora alternativa, el segundo sello que tengo, la primera fue Largo, el segundo Alternativa, con la intención de instalarme y empezar a producir cine de todo tipo, sobre todo de películas pequeñas y buscar buscando de hacer cine de arte, ¿no? Siempre enfocándome, obviamente si venían producciones grandes, bienvenido sea, pero siempre enfocando en algún contenido de un texto que me interese para producir o coproducir con alguna provincia y demás, y me di cuenta que por lo que era la coyuntura, abracé el proyecto de China y me tuve que concentrar con eso porque no tenía posibilidad de seguir abriendo, porque Claro. los costos en Argentina se habían disparado, porque las condiciones en el instituto habían recrudecido, entonces no, era realmente un momento tremendo. Este es un momento de muchísima alegría, pero debo confesarte que me siento agotado Ok, ok. del, un poco a esta instancia. Yo, como te digo, tuve 6 años produciendo en el árbol y produje una película, 2 horas de teatro, 3 programas de televisión. Eh, y me doy cuenta que este momento de producción independiente es un momento muy complejo. Y Ujú. yo, en lo particular, decidí concentrarme con la China y desencillar hasta que aclare el panorama, dado que es muy ingrato a veces empujar y no tener la, digamos, no lograr lo que uno busca con ese empuje, ¿no? Ok. Porque sabes que las variables que están por alrededor juegan en contra. Pero ya que esté en el Bafisi me da una alegría enorme por el prestigio del festival Ujú. y realmente es un reconocimiento ya a la película. Que vos Claro. digas esto, que crees que es de lo mejor, ya las primeras noticias que salen en los diarios, el último viaje a China es una de las películas recomendadas, entonces tenemos grandes posibilidades de que nos vaya bien, digamos, sobre todo que tenga una buena recepción del público. Pero luego de esto quiero descansar. Ok, ok. Sé que estás con el teatro Sí, con Maldita claro. Felicidad, que casi en el teatro no cortás porque terminás con Drop y, Me y metí de arrancás cabeza. Me lo Maldita doy un mes. Felicidad. Me quiero quedar con algo que decías, hacer cine. Sí. Yo sé que ahora vas a querer descansar después del último viaje a China, Sí. ¿no? Pero el próximo proyecto, ¿en qué rol te gustaría producirlo? ¿Te gustaría protagonizar de nuevo una película? ¿Dirigir? Bueno, a ver, yo creo que luego de mi experiencia de producción, digamos, esta posibilidad de estar delante, de poder estar delante y detrás de la cámara, o también de subirme a un escenario que me da también otro andarivel dentro de lo que es la oferta laboral y las posibilidades de construir, me da a mí la posibilidad de hacer un impasse en una actividad y sumarme a Ok. otra. Tengo ganas de actuar. Ahora es un momento, cuando abrí la productora, mi deseo era correrme de la actuación, había un deseo concreto de que mi cara no siga siendo la que tracciona la posibilidad de hacer algo o no, sino de que sea más mi capacidad para construir por fuera de mi figura. Pero este es un momento donde recuperé mi pasión por el teatro, por la actuación. Tengo algunas cosas en mente para poder pararme delante de una cámara. Me gustaría que recuperemos el Instituto Nacional de Cine como ente que impulsa la cultura en general y el audiovisual en particular, ¿no? Esta locomotora maravillosa del arte que es, y de la cultura que es el cine argentino, que vuelva a estar en todo su esplendor, ¿no? Me gustaría ver un instituto de cine renovado, con una ley de cine renovada, por supuesto con otra conducción y con otra idea y otra mirada Ujú, por favor. de la Argentina en general, del cine en particular. Y ver al cine argentino de nuevo pujante y floreciente como lo ha sido a lo largo de décadas en este país. Si bien estamos un poco al vaivén de las crisis económicas por fuera de las coyunturas Ujú. políticas,
La Argentina viene con una debacle económica muy importante que fue impactando en la producción cinematográfica, fue impactando en los fondos para poder producir, fue impactando en las dificultades para poder estrenar y distribuir las películas. Entonces sueño con un instituto de cine dentro de una economía argentina un poco más sana y que se dedique a hacer lo que hizo siempre, ¿no? A fomentar el talento, a impulsar, sobre todo a los nuevos creadores, apoyar a los talentosos, a los importantes, a los que tienen cosas importantes para decir, a los que tienen trascendencia y llegada, pero sobre todo ponerle foco a los pequeños grandes creadores, a los incipientes creadores. Creo que ahí está el foco y ahí es lo que un instituto, un ente como ese, tiene que enfocarse. Sobre todo, además de otras cosas, tiene que impulsar a la industria, pero tiene que fomentar e impulsar a los nuevos creadores. Espectacular. Y la última, y esta es un poco más soñadora, es algo para jugar un poco. Falta un montón para el último viaje a China, pero la versión para Pablo Echarri. ¿Cómo se tendría que llamar tu documental? No, creo que no tendría que haber ningún documental. ¿No? No considero. Yo con los años me fui dando cuenta que esa importancia que uno se da, sobre todo por ahí con el oficio elegido, cuando uno es actor, actriz, cuando uno es artista y hay una repercusión hacia afuera, a veces cree que su vida es más importante que lo que verdaderamente puede llegar a ser. Yo con el tiempo me di cuenta que primero que no tengo deseos de que mi vida sea contada y luego que las vidas que son contadas son estas maravillosas, brillantes, que tan cargadas de sentido, con orígenes tan particulares, con personalidades y con enorme capacidad también para poder atravesar transversalmente una sociedad, ¿no? Y poder escapar a la disyuntiva política o ideológica. Bueno, mi búsqueda por fuera por detrás de la cámara, por debajo del escenario, tuvo que ver con ese deseo de quitarme importancia, ¿no? Digamos, de colocarme más en el lugar de obrero, de trabajador, de constructor, el que construye, o ayuda a construir, porque todos sabemos que una película no es construcción de uno, sí es impulso de un grupo inicial, ser más el obrero y el albañil de este tipo de contenidos, más que el foco, ¿no? Más que ser el edificio. Me gusta que estar abajo flatachando y no ser la construcción misma. Así que no tengo expectativas. Por ahí me sorprende. Capaz que viene ahí, te sorprende. A uno se le ocurre y dice, mira, vos acá hay algo para contar. Por lo pronto no creo que es así. Ok, Pablo. Bueno, nada, muchísimas gracias. El último viaje a China lo van a encontrar en bafisi.org para sacar las entradas y si no, a partir del 7 de mayo en cines. En cines, estreno comercial. No se lo pierdan. El gran Pablo Echarri en la Bolera. Muchas gracias.